Bienvenidos a nuestra plática del día de hoy, donde justamente hablaremos sobre un tema muy interesante que es pues la historia de la diabetes. Los primeros indicios que tenemos sobre la descripción de la diabetes es a partir del papiro de Ebers, que este se escribió a partir del año 1500 antes de Cristo. Este papiro describe los síntomas de la enfermedad y es la que se considera actualmente como nuestra primera referencia sobre la diabetes. Otro de los puntos importantes es que la diabetes pues, se ha descrito en todo el mundo. De hecho, en la literatura hindú se describió justamente en los libros de los Vedas como una orina pegajosa con sabor a miel y que atraía fuertemente a las hormigas. De hecho, Susruta describió a la diabetes y la diferenció entre aquella diabetes que se daba en los jóvenes y que conducía a la muerte, comparado con otro tipo de diabetes que era de personas de edad mucho más adulta. Aquí es nuestra primera referencia en la cual se describe muy bien lo que sería la diabetes tipo 1, como sería el primer caso, con la diabetes tipo 2, que es en personas de edad mayor. Esta descripción en la literatura hindú se encuentra alrededor del año 230 después de Cristo. Poco tiempo después, en el año 250 después de Cristo, en Grecia, Apolonio de Menfis acuñó el término de diabetes, en la cual justamente si nosotros dividimos por origen etimológico diabetes, dia quiere decir a través y betes pasar, lo cual quiere decir que era agua que pasaba completamente a través del cuerpo y que además esas características de este líquido, que justamente nos estaba hablando de gente que estaba orinando mucho, pues es una de las características de una diabetes descontrolada. Pero además, esta descripción incluía las características de un estado de debilidad, de mucha sed y poliuria o ir frecuentemente al baño. Después, otra de las referencias muy importantes se da en el año 1500 después de Cristo, donde se empiezan a describir lo que eran los humores. Los humores eran cualquier sustancia que conformaba al cuerpo y estaba hecha por sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Ellos describían que, bueno, se puede restablecer el balance con una dieta correcta y que además el azúcar funcionaba como un calmante y limpiaba el intestino. De hecho, se indicaba para enfermedades con fiebre, con pasión, con miedo y coraje, causado por el exceso de la bilis amarilla. Además, esta teoría de las bilis pues perduró hasta el año 200 antes de Cristo hasta el siglo XIX. Es así como llegamos finalmente a la confitería. En el siglo XVI, pues el azúcar era muy cara y rara en Europa. De hecho, se conocía como una medicina, que era un preciado rocío de miel de la India con efectos calmantes. Y esto coincidía muy bien con la descripción de los humores que se tenía de la Edad Media. La caña de azúcar empezó a cultivarse en el Mediterráneo y es ahí donde surge la confitería, que además fue muy popular en pequeñas cantidades entre nobles y realeza para placer y salud. Entonces, justamente al ser un elemento tan caro, pues solamente la gente de mayor clase social eran las que tenían posibilidad de consumir este tipo de alimentos. Y su efecto calmante es el que incluso actualmente conocemos. Justamente el azúcar y el azúcar refinada pues da una sensación de placer y de bienestar y por eso es que tienen tanto éxito este tipo de dulces. De hecho, se generó una mesa de postres y estas mesas empezaron a surgir a partir del Renacimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque los postres se servían en una cena como muestra de pertenecer a la clase alta, por lo que decíamos que el azúcar era muy cara y solamente ciertas clases sociales podían adquirirla. Además de que los platillos dulces se servían en cierto orden. Siempre era helado y frutas frescas lo que se incluía. Pero, al ser en el Renacimiento, pues mientras más grandes y majestuosos eran los pasteles, pues más notorio era la pertenencia a la clase alta. Justamente en esta imagen podemos ver distintos platillos de confitería que se empezaron a preparar y que se servían en las grandes fiestas del Renacimiento. En esa misma época, en el año de 1788, Sir Thomas Cowley identificó que el origen de la diabetes era por un problema a nivel del páncreas. Él fue el primero en describir de dónde venía este origen. Y justamente, pues todas estas investigaciones fueron generando, se dieran cuenta que estas personas con diabetes, una característica que tenían es que también cursaban con obesidad.
De hecho, se empezaron a escribir varios artículos, como mostramos aquí en este caso, un artículo en Alemania, donde el fetma o la grasa, la obesidad, pues la identificaban, ¿no? Y los médicos recomendaban tiempos de alimentación regulares, caminatas y actividades físicas, y se aconsejaba a la gente con sobrepeso que evitara el dulce por completo, justamente porque además la obesidad se empezaba a ver en gente de más alta clase social y se asociaba con el tipo de alimentación que estaban teniendo. Este era el tratamiento de la corpulencia. El postre está servido y hay un nuevo peligro. Ese era uno de los títulos o de los titulares que se mostraban en los periódicos. Y se sugería tener cuidado de todos los postres finamente decorados por su alto contenido en azúcares refinados y su asociación con la obesidad. De hecho, Gilad Savarin escribió en su libro en 1825, The Physiology of Taste, que quiere decir la fisiología del gusto. Él escribía, dime lo que comes y te diré lo que eres. El descubrimiento de un nuevo plato hace más por la felicidad de la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella. Estrellas hay ya bastantes. Si el hombre se contentase únicamente con agua, nunca hubiera podido decirse que uno de los privilegios humanos es beber sin tener sed. Y además, entretener a un invitado es responder a su felicidad del tiempo que esté bajo tu techo. De ahí que nuevamente muchas de las pinturas empezaron a reflejar esta importancia de tener siempre postres, confitería, alimentos ricos en azúcares refinadas para los invitados, para hacerles pasar un rato agradable durante la visita. Es así, nuevamente, como reforzamos esta idea de que este tipo de azúcar pues nos da una sensación de placer y de bienestar, sin embargo, no quiere decir que a nivel del cuerpo eso sea lo más saludable. Entonces, estas fueron las características que se fueron dando hasta el año de 1825, cuando se publica este libro. En México también hubo varios escritos. De hecho, uno de los escritores más famosos en México, que fue Juan Manuel González Ureña, de hecho, él fue un eminente médico michoacano que en 1829 publicó el libro Reflexiones médicas sobre la diabetes en general. Este libro lo pueden encontrar y nos da gran información sobre lo que era la diabetes en esa época en México. Pero bueno, regresando a nuestra línea del tiempo, igual en el año de 1889, otro médico muy notable fue Oskar Minkowski. Él, de hecho, quitó el páncreas a un perro, siguiendo ya estos conocimientos que se tenían de que la diabetes surgía por un problema a partir del páncreas. Entonces, a un perro le quitó el páncreas y observó que este perro empezaba a mostrar muchos de los síntomas de una diabetes severa, descontrolada, como era el ir frecuentemente al baño, tener mucha sed, comer mucho, que además la glucosa se iba para arriba, y no solo eso, sino que en la orina empezaban a tirar glucosa. A eso es a lo que se refiere la poliuria, polidipsia, polifagia, hiperglucemia y glucosuria. Entonces, Oskar Minkowski estimuló a muchos otros investigadores a tratar de aislar del páncreas un principio activo como un posible tratamiento de la enfermedad a través de estos estudios que hizo en perros. Posteriormente, se identificó la estructura del páncreas. Ya se sabía que entonces el páncreas era uno de los puntos principales donde se generaba o iniciaba el problema de la diabetes. Y en 1869, otro médico muy importante, que fue Paul Langerhans, describió los islotes de células del páncreas, que de hecho, justamente las células pancreáticas se conocen como los islotes de Langerhans. Y en ese año, pues, realmente identificó cuáles eran estas células, pero todavía no sabía muy bien cuál era su función. Sin embargo, hasta 1893, Edward Laguesse sugirió que esos racimos de células, que son los islotes de Langerhans, eran los responsables de producir esta insulina necesaria para el control de la diabetes. Después, en el siglo XIX, George Sulger obtuvo una serie de extractos del páncreas que eran capaces de reducir los síntomas de la diabetes en un perro que había sido previamente pancreatectomizado, al que le habían quitado ese páncreas. De hecho, George Sulger intentó patentar este nuevo tratamiento, de hecho le llamó Acomatol. Sin embargo, este extracto que él había logrado obtener tenía muchos efectos adversos que incluso habían generado la muerte de algunas personas, y fue por eso que se suspendió totalmente la investigación con este extracto de George Sulger.
Sin embargo, pues no se quitaba todavía esta costumbre que venía desde el Renacimiento de tener grandes festines con alimentos muy copiosos y altos en carbohidratos. Y fue justamente cuando el azúcar en eventos muy especiales todavía tuvo un mayor auge, puesto que se empezó a servir este tipo de alimentos en bodas, en festividades, incluso en funerales. Y esto justamente se buscaba como una muestra de tristeza, pero también de alegría y de esperanza, por este estímulo que tiene y que actualmente sabemos que es que el azúcar genera a nivel del cerebro para hacer que nos sintamos bien. También se daban de forma secreta para el ser amado, se empezaban a regalar chocolates. Y el azúcar servía como un mensaje secreto, decorado detalladamente con imágenes o palabras que podían ser comidas o incluso guardadas, porque se empezó a modificar también la estructura de este tipo de azúcar, el cual podía ser almacenado durante mucho más tiempo. Así los dulces llegaron rápidamente al mercado y de esa manera podían proponer romper una relación o declarar su amor en verso de la confitería.